Buenos días. Esto forma parte de nuestro ciclo, nuestro cuarto ciclo de webinar que hablamos de tendencias de IT, en este caso orientadas a Workplace, pero también no exclusivamente a Workplace. Nos acompaña HP, está aquí José Luis Díaz. Hola, buenos Eh, días. y bueno, quiero hacer una pequeña introducción porque quien va a desarrollar todo el webinar es José Luis. Dentro de la tendencia de IT ahora hay un tema candente y es qué va a ocurrir con Windows 11 cuando Windows 10 ya esté descontinuado y cómo deberíamos, desde el punto de vista de SEMI, desde el punto de vista de HP, prepararnos para ese momento. Esto va a ocurrir dentro de un año aproximadamente, en octubre del 25, pero bueno, pues esto tiene, es una situación un poco especial, no es como otros cambios que ha habido anterior de plataforma de Windows. Aquí se dan una serie de circunstancias que creemos que debemos compartir nuestra visión con vosotros. Para quien no nos conozca, CEMIS es un partner eh, global de IT que cuenta con más de 42 años de presencia en el mercado y que desde hace poquito, desde 2022, pues además formamos parte del grupo Econocom. Unos números rápidos que os dan una idea de nuestro tamaño y nuestras capacidades. Estamos ya rozando los 500 empleados, una facturación el año pasado de 111 millones, que este año vamos a superar. Más de 10 sedes y 130 puntos de servicio en diferentes ubicaciones por todo el territorio nacional y más de 10.000 clientes. Esas serían un poco las cifras, resumen de la compañía. Por otro lado, dentro del modelo de Workplace, perdonad que me está saltando aquí algunos avisos, dentro del modelo de Workplace de SEMI, que es donde queremos encuadrar y se encuadra esta presentación de hoy, tenemos o queríamos compartir con vosotros de una manera resumida, nuestra visión, que es una visión moderna de ese modelo de Workplace, en la que en el centro está el usuario, o mejor dicho, la experiencia digital del usuario. Esa experiencia digital del usuario, que es nuestra preocupación, que es la preocupación de los CIO, de los responsables de IT, de nuestros clientes, o sea, de vosotros, eh, tiene que ser mejorada, tenemos que buscar la mejor experiencia del usuario y para ello necesitamos rodear al usuario de tecnología, hardware y software, entre ellas, por ejemplo, Windows 11 o los dispositivos de HP, los PC, portátiles, etcétera, que HP tiene un extenso catálogo que ya conocéis. Y además, a toda esa tecnología, hardware y software la rodeamos de una serie de servicios que permiten que se puedan utilizar de manera adecuada, de manera óptima, para conseguir favorecer esa mejora de la experiencia digital del usuario. Todo eso rodeado de una capa de financiación que permite que podamos ofrecer el dispositivo, solución hardware, solución software, como un servicio. Ese es nuestro modelo. Es un modelo, además, 360, end-to-end, en el que ofrecemos absolutamente todo de una manera orientada a servicio gestionado. Dicho esto, y este sería como un poco el objetivo de cualquier organización de hoy día eh, que va a tender hacia la modernización de su puesto de trabajo, ¿cuál es la realidad? La realidad es que depende del tamaño de la organización, depende del presupuesto que tenga, del presupuesto que tenga actualmente y del presupuesto que tenga para los próximos ejercicios. También depende de que ese presupuesto esté en la partida, que la partida presupuestaria esté en el sitio correcto. A lo mejor se tiene presupuesto para invertir, pero no se tiene presupuesto para hacer un gasto, ¿no? Con lo cual es importante saber o poder disponer de ese presupuesto y de poder tenerlo en el momento adecuado. También depende de cómo ya de modernizado esté
el workplace de la organización. La madurez, en ese sentido, de partida puede ser muy variada. Hay organizaciones que ya han avanzado mucho y otras que están empezando y algunas que casi no han podido todavía cambiar. Entonces, en función de eso, nos podemos encontrar con diferentes caminos que nos lleven a esa modernización final, ¿no? Ese objetivo de Modern Workplace. Y es un cambio desordenado y no programado. Esto ocurre porque no tenemos o no tenemos el presupuesto en el momento adecuado o no tenemos una visión o una estrategia. Podemos hacer, sin embargo, otra forma de tender a esa modernización del workplace con una evolución programada que se puede ir haciendo, se puede llegar a atacar de diferentes soluciones o servicios, según también necesidad y presupuesto. O se puede hacer, tras una reflexión y un acto de madurez, se puede hacer una ruptura total con el modelo tradicional y adoptar un ciclo de vida moderno al completo. Algunas organizaciones lo hacen. O puede ser que no tengamos más remedio que reaccionar ante un elemento disruptor, generándose una oportunidad y aprovechando esa disrupción para pensar en un cambio y en una reacción mayor. Ese es el momento en el que nos encontramos ahora. Bueno, estamos a un año más o menos de ese momento, pero sí tenemos tiempo suficiente para programar qué hacer cuando ocurra esto. Tenemos una oportunidad con un elemento disruptor y es que Windows 10, como decía antes, va a dejar de ser soportado con Microsoft. Tenemos que reaccionar, o sea, no podemos quedarnos parados y aunque haya por delante todos estos meses, se nos va a ir en nada. O sea, no penséis que esto en informática y con todos los cambios que hay que hacer es algo, es un periodo de tiempo largo, todo lo contrario. Y vamos a estar obligados porque, ya os contará José Luis, Windows 11 incorpora toda una serie de ventajas, pero que son necesarias para lo que nos viene por delante, porque el desarrollo de la inteligencia artificial nos va a obligar a muchos cambios, la seguridad va a ser cada vez más necesaria, que ya lo es, y tendrá un papel predominante, pero también hay que tener en cuenta que si va a cambiar el entorno a Windows 11, nuestras aplicaciones que están pensadas para Windows 10 tendrán que adaptarse, la productividad y la colaboración será más avanzada y podemos sacarle más partido. En definitiva, vamos buscando una mejora de la experiencia del usuario, además también de los aspectos de sostenibilidad que cada vez tienen también más presencia. Entonces, tenemos que reaccionar, no hay más remedio. Por tanto, pero ya que vamos a reaccionar, aprovechemos esta oportunidad y busquemos no solo cambiar o migrar a Windows 11, sino aprovechemos este empujón para transformar nuestro sistema, nuestro workplace a un modern workplace. Esto es un poco el punto de partida que ahora doy paso a José Luis, va a desarrollar y veréis que es una oportunidad única que antes no hemos tenido en cambios de plataformas pasados. José Luis, todo tuyo. Hola, buenas a todos y gracias por vuestro tiempo. En los próximos 45 minutos aproximadamente os voy a enseñar, primero, quién soy, que lo mejor siempre es presentarse. Tienes que dejar de compartir, César. Sí, voy a ello. Listo. Entonces, como os decía, pues tenéis 1, 2, 3, creo que ya mi pantalla. Ya la estáis viendo. Entonces, como os decía, pues me hice este avatar, que las gafas las tengo, el portátil no lo voy a coger porque lo tengo aquí al lado, pero vamos, que la idea es de las experiencias que podemos hacer con nuestro puesto de trabajo utilizando inteligencia artificial. Y mi puesto en concreto en HP es eso, Education Ambassador, para explicar este tipo de cosas y las nuevas tecnologías que tienen los dispositivos. Pero creo que lo primero es enseñar cómo, pues trabajando de forma local con un dispositivo adecuado, podemos hacer cosas como ver un vídeo que está en inglés y verlo subtitulado en castellano en tiempo real. No se está oyendo, ¿eh?
José Luis, disculpa, no se está viendo el vídeo. Creo que no soy José Luis. No. Vaya. Este vídeo que habéis visto me lo pasaron ayer, venía en inglés directamente y dije, oye, ¿y cómo hago ahora para subtitularlo, para poder usarlo incluso cuando no tenga conexión a internet? Entonces me puse a buscar. Dime. José Luis, perdona, ¿Sí? no hemos oído el audio del vídeo. Ah, vale, pues no sé por qué el audio no ha salido, pero bueno, por lo menos ha salido subtitulado, que era lo que os quería contar. La voz iba diciendo lo mismo que ibais viendo subtitulado en castellano. Entonces, lo que os decía, lo que hice fue subtitularlo, pues con una herramienta de inteligencia artificial me sacó todo el texto, lo tradujo a castellano y luego con otra herramienta lo inserté de nuevo en el PowerPoint, ¿vale? Es decir, podemos hacer cosas que antes eran realmente imposibles. Entonces, y además poder hacerlo en un entorno de colaboración, donde podemos trabajar con HP en estas áreas que habéis visto. Hemos estado reflexionando con esa idea que tenemos de que con una idea bien reflexionada se puede cambiar el mundo, en cómo poder trabajar sin interrupciones y sobre todo tener los PCs más seguros del mundo. Que lo veréis al final de la sesión, pero simplemente el detalle es que igual que en las tarjetas de crédito, todos vosotros tenéis un chip, ¿vale? En vuestra tarjeta de crédito, la que cojo la mía preparada, y hemos añadido, los bancos han añadido un chip con una clave privada que solo conocen ellos. Pues en todos los PCs empresariales que podéis adquirir a través de SEMIC tenemos un chip similar con una clave privada que solo conoce HP, sobre la que construimos una base de soluciones de seguridad que se basan en un hardware, con lo cual siempre van a ser más seguras que soluciones que han quedado obsoletas, como eran las bandas magnéticas en las anteriores tarjetas de crédito. Además, estamos en un entorno que la experiencia del empleado es fundamental para tanto la productividad como poder manejarnos en un mundo en que cada vez tenemos más trabajo. Y la inteligencia artificial ha llegado al mundo de los PCs para darnos una mejor satisfacción y poder trabajar mejor. Y cuando hablamos de mejor satisfacción, a veces quedan las palabras de marketing muy fácilmente dichas, pero simplemente os voy a enseñar una aplicación que viene en todos los equipos con inteligencia artificial de HP, que se llama Mi HP, donde yo puedo elegir optimizar el rendimiento de la máquina o, si estoy en un entorno pues donde tengo que pasar desapercibido, bajar la temperatura del procesador, bajando la velocidad de reloj y, por tanto, generando menos consumo eléctrico. E incluso si quiero viajar, pues puedo llegar y decir, oye, quiero que mi batería se maximice su rendimiento porque necesito cargarla al 100% para poder estar 14 o 16 horas conectado trabajando en entorno porque estoy haciendo un vuelo transoceánico. O al revés, estoy en mi entorno de oficina tradicional y lo que estoy buscando es que mi batería me dure 5 años. Pues la inteligencia artificial, los sensores, se van a encargar de analizar cómo uso la máquina para garantizar que en este caso la batería se cargue cuando tiene sentido y maximizando y reduciendo el estrés de la batería por mis procesos de carga. E igual que están estas experiencias, en los equipos que van a ir viniendo, por ejemplo, Copilot PCs, tengo otra herramienta que me va a permitir hacer visión artificial, donde voy a poder parar los vídeos haciendo la mano o, como estáis viendo ahora, simplemente si yo me muevo, el entorno de la automáticamente, ¿vale? Y eso es, de nuevo, la NPU la que se está encargando de hacerlo en el dispositivo. Todo eso es porque tengo un dispositivo que tiene inteligencia artificial. Y cuando hablamos de ello, parece como que estamos hablando de otras cosas, pero aquí lo tenéis. Tenemos las NPUs que me van a ayudar a hacer ese tipo de tareas y se van a encargar, junto con el resto de elementos del procesador, de darme ese nivel de rendimiento. Ahora, cuando yo estoy trabajando, ¿vale? No siempre trabajo en los mismos sitios. Es decir, unas veces estoy colaborando en una videoconferencia como ahora que estoy en casa y en otras me encuentro fuera de la oficina. Entonces, hay elementos que tenemos que entender a la hora de adquirir un dispositivo y que por ello volvemos a poner de nuevo la CPU, ¿vale? Que hasta ahora entendíamos como una única cosa y ahora estamos viendo que la CPU se compone de la unidad de procesamiento gráfico y en los equipos con inteligencia artificial de una nueva unidad de procesamiento neuronal.
realiza algunas tareas de inteligencia artificial, fundamentalmente a nivel local, como por ejemplo el desenfoque que está haciendo aquí en el fondo o el seguimiento que hace la cámara buscándome, ¿vale? Que es lo que estáis viendo. Y todo eso se encarga de hacerlo la NPU. ¿Qué ventaja tiene? Que en el momento en que la NPU está haciendo esta tarea, está liberando o bien a la GPU o bien a la CPU de eso y se encarga a ellos y les deja más espacio libre. ¿Eso qué significa? Que si estás en un entorno de videoconferencia como en el que yo estoy ahora, tengo más rendimiento disponible para trabajar y, en definitiva, mi CPU está menos estresada, ¿vale? Porque se están encargando las otras unidades de procesamiento de hacerlo. Y el rendimiento combinado de los tres elementos que llevan los nuevos equipos es a lo que en la industria les han denominado los TOPS, ¿vale? Que en inglés son billones de operaciones por segundo, pero que en Europa el billón significa otra cosa. Entonces es más correcto decir tera operaciones por segundo o lo que es lo mismo 10 elevado a la 12. Entonces, no solo es el rendimiento que alcanza una NPU, sino también es el rendimiento que alcanza un equipo que tiene CPU y GPU. Entonces, probablemente mucha gente con todas estas explicaciones dirá, ¿pero qué me estás contando? Entonces, cuando se lo tenemos que explicar a gente que no es técnica, lo que intento decir es, fijaos, pensad que la CPU y la GPU es como el motor de combustión de un coche híbrido. Y la NPU es la parte eléctrica, la más eficiente. Pero cuando tú vas a comprar un vehículo, analizas no solo cuando haces trayectos de menos de 40 kilómetros por hora que vas a tirar del motor eléctrico, también vas a ir en carretera, vas a subir montañas, vas a intentar adelantar, necesitas también conocer el rendimiento general. Por tanto, cuando te compras un coche, la cifra de potencia por la que incluso pagas el impuesto de circulación es por el total de caballos que te dan los motores que incluye tu dispositivo. Pues los TOPS que en HP entregamos cuando nos preguntan es el total de la suma de la CPU, de la GPU y de la NPU. Ahora, es cierto que en Microsoft cuando hablan de Copilot PCs te hablan solo de la NPU. ¿Por qué? Pues lo vais a ver en la siguiente animación. Si yo tengo una tarea como es reconocer caras en un vídeo y esa tarea ha sido programada para usar la NPU y detectar que la tienes, es cierto que la NPU hace esa tarea de inteligencia artificial de baja carga de una forma más eficiente, más rápido y consumiendo menos energía que la GPU y la CPU. Pero el mundo en Windows no es el 100% de las veces un software específicamente desarrollado para la NPU. El entorno del puesto de trabajo es un entorno en el que trabajamos con aplicaciones que pueden tener 4, 5, 6, 7 años de antigüedad, que trabajamos con software de diferentes procedencias, donde a veces no solo se utiliza la NPU, sino también la CPU y la NGPU. Entonces, está muy bien hablar del concepto de Copilot Plus PCs, y ahora os pondré el vídeo, porque se pueden hacer cosas que no se han hecho nunca si tienes en la NPU más de 40 TOPS. Si tienes como mínimo 16 gigas, aunque los recomendados son 32, y si tienes como mínimo 256 gigas, aunque los recomendados son 512 gigas. Y un equipo que cumple estos requisitos, y si además tiene un procesador Intel, es un equipo Copilot PC compatible con todo el entorno de software que tú tengas. También tenemos, porque fueron los primeros que llegaron, equipos Copilot PCs con procesadores Qualcomm, pero ellos no son compatibles de forma nativa con todo el software que utilizamos en las empresas y trabajan con un entorno de emulación que cuanto más tires de emulación, menos eficiente energéticamente es y que incluso hay aplicaciones que no funcionan en el modo de emulación siquiera. Pero sí que es cierto que cuando tienes más de 40 TOPS en la NPU, puedes hacer cosas que hasta ahora no estábamos preparados para ver.
Vale, esto que habéis visto, por ejemplo, es una herramienta que te damos en HP que se llama AI Companion, donde la protagonista de la historia lo que ha hecho es subir todas las historias del oeste que hay de cómo se hacen los duelos y utilizarla para que le ayude a superar el bloqueo del escritor. Lo que me he dado cuenta es de que estoy hablando y compartiendo sonido exactamente por la misma cámara y que eso está haciendo que el sonido nos llegue correctamente cuando comparto un vídeo. Entonces, voy a ver si soy capaz de cambiar el sonido a otra cámara. Vale, voy a cambiarlo aquí. ¿Me confirmas, César o Olaya, que me escuchéis igualmente correctamente? ¿Me seguís oyendo bien todos? Sí, correcto. Vale, A ver perfecto. si lo oímos. El siguiente vídeo es el vídeo que explica lo que es un Copilot PC con la versión nueva del sistema operativo Windows 11 24H2. Entonces, creo que ahora sí que lo vais a poder escuchar correctamente. Creo que ahora sí que se ha podido escuchar correctamente, ¿vale? Que he cambiado porque las fuentes de sonido, si en la misma en la que estéis escuchando mi voz mando el sonido, pues os llegaba entrecortado. Os pido disculpas por ello. Pero el mensaje de los Copilot PCs es que es una categoría de los PCs con IA, donde en esos PCs con IA vamos a poder hacer una serie de cosas, como por ejemplo correr software de Copilot. Pero, ojo, este software de Copilot, si queremos todas sus características, es decir, no solo el Copilot de lo que corre en el sistema operativo, sino también el que trabaja con nuestros documentos de 365, nos va a costar dinero. Entonces, hay empresas donde deciden, oye, yo quiero tener las características, por ejemplo, de seguimiento de cara, de todo lo que es la parte del sistema operativo, pero en vez de pagar por cada usuario que tengo en la empresa 330 euros adicionales anuales, prefiero desarrollar un modelo de lenguaje pequeño y poder hacer experiencias de inteligencia artificial de forma totalmente local. Que es lo que vais a ver a continuación. Aquí tengo una aplicación que corre en Windows y os la voy a poner para que veáis directamente. Entonces, en esta aplicación yo puedo elegir con qué modelo de lenguaje local quiero trabajar, por ejemplo, con Llama 3, y le puedo decir, oye, hazme un email para César, disculpándome por no haberle mandado la presentación, ¿vale? O lo que quieras. Pero hazlo en inglés para poder mandarlo, no, perdón, en francés, porque queremos añadir a un compañero del equipo que está en Francia. Entonces, toda esta tarea que voy a poder realizar se hace en local, a diferencia de Copilot, y se va a hacer utilizando el rendimiento de mi sistema, que no solo es la NPU, que en este caso con este modelo de lenguaje no está trabajando, sino que directamente aquí lo tengo. ¿Y cuál es la gran ventaja? De que a pesar de que mi CPU está al 100%, el rendimiento de mi sistema no se ralentiza. Mi videoconferencia que estoy haciendo con vosotros no está viendo entrecortada mi sonido, salvo que me digáis lo contrario. ¿Vale? Porque tengo un equipo en el que podemos trabajar de forma
correcta con el rendimiento que estoy buscando. Que esto no me dio tiempo a enseñártelo, César, el otro día, ¿vale? Pero esto es un modelo de lenguaje donde estoy haciendo inferencia local directamente en el equipo y que además puedo no solo generar contenido, sino que puedo generar imágenes y todo ello sin necesidad de una licencia especial que pagar de forma anual, sino lo hago simplemente porque tengo un equipo que tiene inteligencia artificial directamente y aquí puedo copiar o escuchar cómo suena. Disculpe. ¿Vale? Entonces, como está con la voz en español, pues lo pronuncia en español. Pero vamos, ya habéis visto que puedo hacer inferencia local sin necesidad de utilizar Copilot, sino con un modelo de lenguaje pequeño que puedo cargar en mi memoria. Entonces, la gran ventaja, aunque ahora volveré a esta diapositiva, es que cuando hago inferencia local tengo una mayor rapidez que si tiro de la nube. Hay cosas que en la nube no se van a poder hacer a tiempo y sobre todo con menos coste, tanto en términos de energía, porque cualquier cosa que se ejecuta en una inteligencia artificial tipo de modelos de lenguaje en la nube gasta muchísima corriente, es menos sostenible que si lo ejecuto con mis PCs, que en este caso es un PC portátil. Perdonad, creo que he perdido la conexión un segundo. No sé si es correcto. Hola, hola. ¿Estáis ahí? ¿Ha vuelto la conexión de internet? Sí, no te vemos, Vale. te escuchamos, pero no te vemos. Vale, pero la pantalla la podéis ver. Ahora has dejado de compartir. Vale, pues la No. vuelvo a compartir, disculpadme. Es que se ha ido la conexión a internet de casa porque ha desaparecido la corriente, ha habido un microcorte porque hay una tormenta, que son las cosas que pasan a veces cuando trabajamos desde casa. No te ¿Vale? preocupes. Entonces, la vuelvo a compartir, que tengo aquí la pantalla. ¿Vale? Y, Por aquí dicen que necesitas un SAI. Sí, estaría bien tenerlo. ¿Vale? Pero vamos, creo que a ver si consigo traeros a pantalla directamente. Perdonad, es que cuando ha vuelto PowerPoint le ha dado un patatús y tengo que volver a lanzarlo porque si no, no comparte adecuadamente los elementos. Pero bueno. Gajes del directo, no pasa nada. Sí, son cosas que pasan, pero bueno, nos acostumbramos todos. Pero yo creo que ahora ya sí que estáis viendo la pantalla adecuadamente. No, todavía no. ¿No? Venga, vuelvo a darle a la... Es que está pensando aquí el Clip Meeting, que tampoco le ha gustado mucho. Vamos a desactivar la cámara. Ahora, pantalla 3. Colaborar. Ahora sí. ¿Sí? Vale. Ahora sí que vemos. Lo que no te vemos es a ti, ¿eh? Vale, voy a intentar desactivar la cámara y volver a activarla, pero eso es lo menos importante para no perder el discurso. ¿Vale? Perfecto. Entonces, simplemente lo que os decía, estábamos comentando antes de que se fuera la luz, y os pido disculpas por ello, el tema de la inferencia local. Entonces, cuando trabajamos en entornos de inferencia local, vamos a poder desarrollar ese tipo de características utilizando modelos de lenguaje a nivel local. Ahora, si yo... Bueno, ahora lo de la cámara lo vuelvo a intentar hacer, que si no, hacerlo todo en tiempo real es más complicado, pero vamos a hacerlo. Es mi último intento y si no ya dejo la cámara. Nada, no le ha gustado a Click Meeting, con lo cual no la puedo volver a habilitar, pero no pasa nada. Bueno, lo que os estaba diciendo, que la inferencia local lo podemos hacer así con el entorno de los PCs con inteligencia artificial, que cuando tienes PCs con inteligencia artificial te vas a encontrar al final que cuando te plantees la renovación de ese puesto de trabajo, como nos contaba César, pues tú puedes seguir con los PCs que no tienen NPU y actualizarlos a Windows 11. Puedes comprar Copilot PCs como pues tenemos en HP, pero también puedes comprar PCs con NPU donde puedes, aunque no lleguen a tener los 40 tops, tener equipos más asequibles y poder trabajar con Copilot o con otros modelos de inteligencia artificial en tiempo real. ¿Vale? Eso te lo va a entregar directamente el entorno. Entonces, aunque ahora se ha ido la cámara, pero me puede servir para enseñaros,
¿vale? Porque es el Click Meeting el que se ha ido, pero aquí tengo la cámara, ¿vale? Esto lo está haciendo en tiempo real la cámara de mi portátil. Entonces, en la cámara de mi portátil, con mi equipo, que no es un Copilot PC, tiene las opciones del desenfoque, del seguimiento automático, del de si yo me muevo, hacer el seguimiento, como estáis viendo despacito, para volver a encuadrarme, e incluso difuminar el fondo. ¿Qué impacto tiene esto? Pues que directamente quien se está encargando de hacer esa tarea es la NPU. ¿Vale? Si tenéis dudas, por favor, preguntad. ¿Vale? Víctor. Es decir, yo estoy ahora, aunque la cámara del Click Meeting no le ha gustado, pero sigo teniendo la cámara de mi dispositivo, y todo esto lo estoy haciendo porque tengo un PC que no es un Copilot PC, pero sí que ya estoy utilizando la inteligencia artificial en una videoconferencia, ¿vale? Con la cámara en tiempo real tirando de ese elemento, ¿vale? Que es la parte del desenfoque, donde puedo tener encuadre automático, o si no tengo encuadre automático, pero me voy a llevar así porque así os miro a la cara directamente. En el momento que yo desactivo el encuadre automático, puedo definir que quiero tener un mayor zoom, ¿vale? Y entonces poder definir cómo quiero presentarme a la audiencia. Y esto lo hace directamente ya el sistema operativo, que es el Windows 11 24H2, que aquí le veis que le tengo en esta ventana, ¿vale? Entonces ahora ya he cambiado el zoom, he quitado el desenfoque y todo eso se está encargando de hacerlo mi sistema. ¿Cuál es mi sistema? Mi sistema es un equipo Core Ultra H con un sistema operativo, que lo veréis aquí, ¿vale? Windows 11 24H2, que es el sistema operativo que está preparado para trabajar con la NPU. Entonces, a este concepto es el que llamamos de inferencia local, que os estaba contando anteriormente. Ahora, si en vuestras empresas queréis utilizar otro tipo de entornos para trabajar, queréis utilizar otros elementos, voy a quitar la cámara de este otro lado y la desactivo. Vale, entonces, si queremos en algún sistema generar un entorno LLM personalizado, vamos a hacerlo con otro tipo de soluciones. Ese tipo de soluciones son lo que llamamos las estaciones de trabajo, donde en formato portátil el total de TOPS que nos dan las gráficas que están incluidas son mucho mayor que lo que tenemos en los Copilot PCs. E incluso podemos hacer fine-tuning de modelos de inteligencia, de modelos de lenguaje a nivel local, porque incluso en una workstation de menos de 2 kilos de peso podemos tener la potencia suficiente para poder personalizar nuestro modelo. Y si queremos desarrollar uno, tenemos soluciones que van a trabajar con una potencia equivalente a 3 meses de creación intensiva de contenido en la nube, pues lo que te cuesta en esos 3 meses en la nube de Azure, de Amazon, de quien sea, lo tienes sin mayor problema disponible en una workstation por ese coste que la vas a poder utilizar 24 horas al día, 7 días a la semana durante 7 años, por lo que te hubiera costado simplemente desarrollar un modelo durante 3 meses en la nube. Es decir, que cuando hablamos de inteligencia artificial en el puesto de trabajo, hemos de recordar que hay diferentes cosas, que es el desarrollo o lo que es la inferencia. Que la inferencia de un modelo de lenguaje para generar un texto o una imagen lo puedo hacer, pero cuando queremos hacer cosas de inferencia más potentes o desarrollarla, hace falta otro tipo de potencia que no me dan los Copilot PCs, sino que me dan las tarjetas gráficas, en este caso de NVIDIA, que es para quien desarrolla casi todo el mundo sus soluciones de inteligencia artificial. Vale, entonces, ese era el primer bloque de la conversación que quería comentaros y que nos permite tener esas experiencias, ¿vale?, donde trabajamos. Entonces, podemos trabajar con inteligencia artificial, como he dicho, pero en oficina, en ruta o desde casa. Pero hay otros desafíos a la hora de trabajar en estos entornos. Entonces, en esos desafíos son distintos cuando estoy trabajando en casa de cuando estoy trabajando de camino a algún sitio, ¿vale? Entonces, por ejemplo, algo muy típico que me puede pasar cuando estoy en casa es gente que está haciendo ruido, ¿no? Entonces, lo ideal sería poder tener un filtro de ruido de todo lo que está ocurriendo. Eso lo voy a poner para que lo veáis, que hay otro vídeo que ilustra esta idea. Uy, perdona, que se me ha ido el dedo.
we just got the first draft in from the agency. And, hold on, guys. Okay, so we just got the first draft in from the agency. I'm going to go ahead and give my review, and I'll forward it to you, and you guys can give me all your feedback. Entonces, todo esto lo hace la aplicación que tenemos en tiempo real, que se llama HP Audio Control, que no os la voy a enseñar solo en la diapositiva, sino aquí en mi dispositivo. Entonces, esta aplicación, en las herramientas de audio, lo que dice es, oye, quiero coger todo el sonido que hay a mi alrededor o quiero simplemente que se escuche a las personas que están a mi lado, pero no el ruido de fondo. O incluso que solo se me escuche a mí. Entonces, es capaz de utilizar el procesador de la NPU más este software especialmente preparado para ser capaz de cómo eliminas el ruido de todo lo que ocurre alrededor. Entonces, aunque estés en casa con ruido o en la oficina, me va a permitir filtrar ese sonido de forma correcta. Y esto lo tienen todos los portátiles profesionales de HP. Y además es una tarea que no hace la CPU, sino que se encarga directamente esta unidad especializada, la NPU, de poder hacerlo. Entonces, esa es una experiencia de colaboración que podemos hacer de forma correcta. Entonces, ¿qué ventaja tiene? Si además este filtro de sonido que hace la NPU lo combino con la característica que os he enseñado anteriormente, que es el de encuadrarme directamente cuando estoy hablando. E incluso voy a ver si soy capaz, bueno, lo dejo ahí, de poder coger y directamente mezclar esa característica con Teams o con la herramienta de videoconferencia con la que trabajemos, pues podemos conseguir cosas como las que vais a ver a continuación. Entonces, como estáis viendo, lo que estamos haciendo es que en Teams, ya no es Teams el que tiene que coger la cámara y hacer el desenfoque, sino que es directamente el sistema operativo utilizando la NPU y dejándote libre y consumiendo menos energía, ¿vale? Es ese desenfoque avanzado. Son características que nos van a permitir compartir lo que queremos sin tener que estar esperando constantemente a que acabe de dar vueltas el cursor porque Teams se ha comido todos los recursos que tengo. Eso es lo que me está generando. El tener esa NPU, además, me va a permitir incluso detectar cuando estoy trabajando y quiero meter el equipo en mi mochila. Pues que, aunque no lo haya apagado, porque en ese momento me están llamando, el sistema detecta con el giróscopo que tiene que entrar en modo de hibernación, dejar de generar calor y, por tanto, consumo de la batería y automáticamente ser capaz de poder entrar. Y esto lo vamos a tener en los dispositivos con los sensores más avanzados dentro de la gama de portátiles de HP. O en las experiencias de colaboración que estábamos indicando, otra de las cosas fundamentales que vamos a necesitar es directamente, pues yo estoy trabajando y me tengo que ir un momento al baño. Pues automáticamente un sensor de presencia va a cerrar el equipo y cuando vuelvo, 5, 30 segundos o un minuto después, el sensor de presencia me reconoce y el reconocimiento facial me permite seguir trabajando sin interrupciones. Y esto, de nuevo, es una característica que no es del sistema operativo, sino que la incluye HP en sus equipos con inteligencia artificial más avanzados. Entonces, con esto que habéis visto y alguna característica más, la colaboración puede ser más efectiva de lo que ha sido nunca, ¿vale? Incluso podemos tener la opción de poder levantarnos si tenemos un despacho y que se nos escuche correctamente. Yeah, I believe John's going to sign off on the PO on Tuesday, so we just released that. Okay, perfect. Yeah, I've got my notes here. Let's go ahead and walk through everything. Entonces, esto que habéis visto es simplemente que el sistema es capaz de compensar el sonido, porque la grabación no se ha hecho donde está este hombre en su cocina, sino se ha hecho de la reunión de Teams. Entonces, aunque él se ha alejado 3 metros del portátil, la voz se va a escuchar exactamente igual, por el sistema de nivelación de voz que va incluido también en todos los portátiles profesionales de HP. Entonces, con esto... Disculpa, José Luis. Cuéntame. Jorge nos pregunta que
¿La NPU consume recursos del propio equipo? Vale, es una pregunta que tiene mucho interés y la vuelvo a explicar. Es decir, ahora cuando tenemos un entorno con un procesador con NPU, ¿vale? Lo que tenemos es que todo esto es lo que antes llamábamos la CPU, pero que ahora vamos a llamar el chip, ¿vale? Entonces, dentro de la misma pastilla, ¿vale? Hay 3 chips distintos. Entonces, en el entorno de Windows, con los procesadores Intel, hay aquí una especie de maestro de orquesta que se le llama el Windows Thread Director, WTD, y el Thread Director se va a encargar de decidir si cada tarea necesita recursos de la CPU, de la GPU o de la NPU. Pero estamos hablando directamente de un procesador o de un mini procesador dentro del procesador. Entonces, cuando tú consumes recursos que tienen procesadores y cada uno de ellos tienen también memoria. Entonces, cuando estás consumiendo recursos de NPU, pues evidentemente estás consumiendo de esta parte. Pero lo bueno que tiene Windows Thread Director es capaz de llegar a decir, oye, esto lo debería hacer la NPU, pero ya está a tope, pues mira, lo voy a hacer con la CPU o con la GPU, que es la ventaja que tenemos en Intel, que no trabajamos únicamente con una unidad específica, sino que podemos trabajar con todas ellas. Entonces, no sé si la explicación la he hecho muy correcta, si no, lo enseño directamente con el administrador de tareas. Entonces, que aquí lo veréis. Entonces, yo directamente, cuando trabajo con estos entornos, ¿veis? Tengo recursos de NPU, recursos de CPU y recursos de GPU. Y eso lo tengo porque mi procesador es un Intel Core Ultra H, que me lleva tanto chip de procesador CPU, chip de procesador NPU y chip de procesador GPU. La NPU en este momento, ¿vale? Está utilizando hasta pues 0,1 gigas de memoria. Y un tienes 3 en 1, comentan. Eso es, un 3 en 1, Jorge. Perfecto. Gracias por explicarlo. Víctor Rubio nos comenta, ¿es como las gráficas integradas en CPU? Es una versión. La verdad es que es una idea que evoluciona del concepto de las gráficas integradas en CPU. Pero tiene una ventaja y es que las gráficas integradas en CPU realmente la integración no era real. Es decir, no estaban dentro de lo que es el propio procesador. Ahora, cuando tenemos un procesador Core Ultra, dentro del propio procesador hay como 3 chips. Imaginaos que son fichas de Lego, ¿vale? Que en inglés lo llaman chiplet. Entonces, dentro del zócalo y internamente en el encapsulado tenemos estas 3 piezas. Entonces, estas 3 piezas están interconectadas y comparten información muy velozmente, mucho más velozmente que si tienen que ir por un bus PCI a una tarjeta gráfica dedicada. Ahora, lo que sí que es cierto es que el mínimo de memoria para poder trabajar con estos entornos son 16 gigas y, como veis, lo recomendado en cuanto empiezas a hacer cosas más complejas es tener 32 gigas, que esa es una de las diferencias que han ocurrido. ¿No es posible tener Copilot PC sin este hardware? No. Jorge, es que lo he visto, Laia, perdóname que... Vale. Estaba esperando que terminaras de comentar, perdón. Para que tengas un Copilot PC no basta solo con tener un hardware NPU, sino que además la NPU tiene que tener más de 40 TOPS. Entonces, que era un poco la diapositiva que os intentaba poner anteriormente, ¿vale? A ver qué si acaba de quitar. Nos comenta Víctor si hoy en día ya son necesarios los 32 gigas en casi todos los equipos. Entonces, es un poco depende de lo que hagas. Y ahora explico a esa parte de los 32 gigas, ¿vale? Pero voy a intentar cerrar en la parte de la conversación anteriormente. Este, por ejemplo, es el portfolio de HP. Entonces, hoy, me refiero a mes de noviembre, el único equipo que tenemos Copilot PC con más de 40 TOPS es uno con procesador Qualcomm, ¿vale? El mes que viene lanzamos una versión de esto con Intel, ¿vale? Que además de tener más de 45 TOPS en la NPU, el equipo con procesador Intel, la suma de CPU, NPU y GPU, me va a dar un total de 120, ¿vale? Voy a tener, perdonad que se ha ido la diapositiva para adelante. Eso es. Voy a tener aquí un nuevo equipo que va a ser Copilot PC, pero que en vez de tener un total de 45 TOPS, va a ser capaz de darme hasta 120 TOPS, ¿vale? Eso es lo que voy a tener en este tipo de entornos. No sé si te he explicado la pregunta, Jorge, o no. ¿Vale? La pregunta de Salva, el coprocesador matemático. Sí, es un poco la idea como esta, pero es cada vez son más inteligentes,
tienen más coprocesadores y hacen más cosas. Entonces, cuando tú te encuentras ante la decisión de renuevo mi base instalada de equipos o no, que es un poco lo que veis aquí, que es lo que he intentado trasladar en esta diapositiva, pensad que la nueva versión del sistema operativo es como si fuera una calculadora con la raíz cuadrada. Ya sé lo que estáis pensando, raíz cuadrada. A ver, ¿de qué está hablando este? Laia, ¿te acuerdas de la raíz cuadrada cómo se hacía? Uy, no. Imagínate, te pido la raíz cuadrada, por ejemplo, de 64. ¿Vale? Entonces, teníamos que coger y ir, si podíamos dividir del 64 el primer dígito, hacías una división, si no bajabas el siguiente número, y entonces ya dividías a ver que multiplicando el uno por el otro me daba el valor. Es decir, es una tarea compleja que está compuesta por varias tareas más simples. Pues cuando hablamos de inteligencia artificial pasa lo mismo. Si tú no tienes un procesador con el botón de la raíz cuadrada, como son pues estos equipos que no tienen NPU, pero que actualmente están a la venta incluso en HP, los 250, pues va a hacer como cuando esto de la raíz cuadrada. Tengo que coger y hacer un montón de operaciones y incrementar más la carga de la CPU porque no dispongo de esa tecla directa que sí es cuando tienes la NPU, que es a lo que le llamamos PCs con IA. Ahora, si este PC con IA tiene más de 40 TOPS, entonces a estos PCs con IA se les llama Copilot PCs. ¿Vale? Entonces, y esto es lo que intento explicar porque parece que cuando oyes a la gente de Microsoft solo existe esto en el mundo. ¿Y esto quién lo necesita? Pues evidentemente lo necesita el que vaya a utilizar Copilot 365, lo necesita el que vaya a trabajar con un entorno de máximo rendimiento o el que vaya a utilizar otras características como por ejemplo pueda ser Recall o porque tengas aplicaciones que utilicen NPU. Entonces, en el entorno de Intel ya hay más de 300 aplicaciones preparadas para el lanzamiento de Copilot PCs con los Core Ultra Series 2, que ya os digo que es el mes que viene. Y entonces nos va a permitir trabajar. Ahora, eso no significa que sea lo único que hay, sino que, como os estaba indicando, hay otras aplicaciones de inteligencia artificial que ya están desarrolladas que en vez de trabajar con el sistema operativo y la NPU, trabajan con las gráficas NVIDIA y son mucho más potentes. Pero esto no es el conjunto de las aplicaciones normales en el puesto de trabajo. Más preguntas, que es mucho más divertido que hablar yo solo, de verdad, es mucho más estimulante, si no sigo, ¿vale? Entonces, os estaba contando de esa colaboración, esa productividad, ¿vale? Y el diferencial. Entonces, la pregunta es, ¿vale? Entonces, si un PC con NPU tiene el botón de Copilot, ¿qué es esto del botón de Copilot? ¿Os lo habéis preguntado? ¿Vale? Porque esta es una pregunta que tiene más miga de la que parece. Entonces, el movimiento de Microsoft a nivel mundial es convencernos a los fabricantes de que si ponemos un equipo con una NPU, pues le pongamos la tecla de Copilot. Pero esa tecla de Copilot en un equipo es como comprarse un llavero de Mercedes y no haberte comprado el Mercedes. Porque la tecla, aunque le des, no hace nada. Si no has pagado por tener el Mercedes, que es ese Copilot bien de 365 o lo que quieras. Y eso es a nivel mundial. En la Unión Europea, las autoridades de competencia le han dicho a Microsoft que este botón de Copilot no puede ir activado como en el resto del mundo, porque es abuso de posición dominante. Entonces, si yo le doy al botón de Copilot que tengo en mi PC, ¿vale? Se me abre una aplicación. Pero esta aplicación es el Copilot personal, no el mío de empresa, sino el mío personal, ¿vale? Que tengo aquí. Entonces, este Copilot está bien, pero está pensado para usos personales. No sé si le habéis oído hablar alguna vez, si no, le vais a escuchar ahora. Hola, ¿cómo estás, Copilot? Todo bien por aquí. Muchas gracias. ¿Cómo va tu mañana? Pues no va mal, pero me gustaría saber qué puedes hacer por mí a la hora de trabajar. Entonces, como veis, todo esto depende del ancho de banda de la conexión a Internet. Entonces, si ese ancho de banda no es el adecuado, tarda en darte la respuesta, ¿vale? Entonces, este Copilot no es el que yo necesito para trabajar. El que yo necesito para trabajar hay que habilitarlo
y es fundamentalmente el copilot que podemos tener aquí, ¿vale? Que es el que llamaremos el copilot chat, donde tú tienes la opción de poder preguntar cualquier cosa. No sé si he explicado bien el concepto de lo que es la tecla de copilot o no. Sí, queda tiempo, Jorge, pero el tema es que la autoridad de competencia de la Unión Europea está muy pesada con el hecho de que esto no se convierta en una posición dominante. Ahora, este botón a nivel de Intune, para los que seáis de la parte técnica, se puede configurar para que abra el copilot que os he enseñado y no el copilot personal. ¿Vale? Entonces, ya os he contado ese área del rendimiento, de las cosas que podemos hacer. Voy a hablar simplemente para acabar de la parte de seguridad, que creo que es importante. Entonces, os decía que tenemos un chip en los dispositivos que nos permiten ser más seguros que nadie, hasta el punto de que nuestra gente de marketing ha dicho que es un firmware que está preparado para protegerte contra los hackeos de nivel cuántico. ¿Vale? Que a mí lo de nivel cuántico, cada vez que lo digo, me suena como tremebundo. Pero realmente de lo que está diciendo, y es que en algún momento del futuro, y cuando hablamos del futuro estamos hablando del año 2028 o una cosa así, ¿vale? Donde se supone que los portátiles que compremos hoy quizá todavía los utilicemos, hay gente que habla de 2027, van a estar disponibles los ordenadores cuánticos. Y los ordenadores cuánticos pueden hacer decenas de miles de millones de operaciones por segundo o de forma mucho más veloz. Entonces, si nuestras claves están protegidas únicamente por niveles de encriptación de 1024 bits, un ordenador cuántico puede romper esa clave en minutos. Mientras que los chips que utilizamos en HP no solo ya trabajan con 2048 bits, sino que trabajan con sistemas de doble llave, tanto privada como de certificación, que un ordenador cuántico no es capaz de romper. Entonces, y sobre eso construimos una capa de aplicaciones que es la que nos permite ser más seguros dentro de nuestro portfolio. Y evidentemente tenemos equipos que son más seguros y equipos que no lo son tanto, porque para eso tenemos distintos niveles de precio. Entonces, si hablamos de seguridad, pues desde los equipos EliteBook tenemos las características de seguridad más importantes, aunque con los ProBook 400 tenemos algunas características de seguridad. Y donde no tenemos nada de seguridad es en estos de la serie 200, que están pensados para un uso más doméstico. Y el nivel más seguro lo tenemos en los equipos más altos. ¿Qué niveles de seguridad estamos mencionando? Pues simplemente cuando hablamos de esa seguridad con ese chip, tenemos por un lado que el Endpoint Security Controller nos permite validar la BIOS para que no nos infecten la BIOS y ésta tenga una amenaza, sino que automáticamente se restaura de forma automática una copia limpia de la BIOS. Además, en algunos equipos podemos añadir un servicio que nos permite rastrear los PCs incluso estando apagados. Es un servicio persistente que se llama de conexión Wolf Protect and Trace. Y entonces evita que alguien te pueda borrar el equipo para usarlo para él o que un equipo no se sepa dónde se encuentra. Utilizamos una red de 3G exclusiva y privada para ubicar los equipos y que quien es el administrador de la máquina pueda saber dónde se encuentra. Además, todos los equipos de HP llevan un sistema que detecta que estás abriendo el chasis del portátil y automáticamente se queda registrado ese intento de manipulación y se reinicia el equipo para que arranque en modo de contraseña de BIOS. Y está encriptada la información y no se puede, aunque se quite el disco duro, poder acceder a ella. Y, como os decía, todo el firmware, no solo la BIOS que se ejecuta antes de arrancar una máquina, es validado y se recupera automáticamente contra los ataques envolventes. Y por último, como cada vez más estamos introduciendo lo que se llama el segundo factor de autenticación, tenemos la opción de poder trabajar con sensores de huella o reconocimiento facial. Entonces, vamos a poder hacerlo y además esta biometría no se almacena en la nube, sino que se almacena directamente en el propio dispositivo para hacer lo que se llama el Windows Hello Single Sign-On seguro, ¿vale? Y directamente poder tener esa opción de manejo. Y por último, en cuanto a la privacidad, tenemos la opción de añadir, ¿vale? En la configuración le podéis pedir a los compañeros de SEMIC para vuestros directivos que viajan equipos en los que simplemente dando esta tecla pasa esto, que el que está a tu lado o está detrás de ti no ve el contenido de la pantalla. Entonces, directamente a eso le llamamos el SureView y este SureView lo que garantiza es que el contenido solo lo ve la persona que está delante. Evidentemente, se ilumina con más brillo la pantalla para los que están a los lados no puedan verlo.
tiene un coste adicional por el brillo adicional de la pantalla, pero se pueden configurar todos los portátiles profesionales de HP con esta opción. Entonces, tenemos la privacidad de la cámara y, por último, a la hora de proteger los datos, lo que os decía, no solo el Auto Lock and Awake, sino que además todos los equipos de HP vienen con una herramienta de confianza cero que es capaz de ejecutar cualquier archivo que nos llegue por correo electrónico e internet y envolverla para evitar que nos entre una amenaza. Entonces, todo esto es lo que nos lleva a creer que desde HP podemos ofreceros experiencias a través de SEMIC excepcionales para vuestros empleados, esa renovación del puesto de trabajo y de los procesos y de la transformación que nos indicaba César anteriormente y hacerlo trabajando en casa o en cualquier parte. Y esto es lo que os quería contar. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Os pido disculpas por lo del tema de la cámara, que con la ida de la luz, pues el Click Meeting no ha reconocido. Y si tenéis dudas o preguntas, estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias, José Luis. No te preocupes. No sé si alguien tiene alguna pregunta más o lo dejamos así. Deciros que os vamos a... Mira, Jorge Lombardia nos comenta que será más útil ese botón de Copilot si se fusiona con Cortana y se integra mejor en el sistema operativo. Cortana en Windows 11 24H2 ha sido eliminada, igual que el Windows Mixed Reality y alguna característica más. Es decir, Cortana no va a existir nunca más. Ya te digo, han hecho todo el concepto de Cortana, se ha eliminado y se ha creado esta nueva herramienta de lo que es Copilot PC, que a lo mejor en el futuro se llama Windows Intelligence por temas que os decía, de abuso de competencia y propiedad intelectual. Pero sí es un poco con lo que tú dices, Jorge, de que se fusiona esa mentalidad de lo que esperábamos que fuera un asistente personal con este entorno. Pero vamos, he intentado explicaros un poco cómo se encuentra la situación a día de hoy en el puesto de trabajo y que con los compañeros de SEMIC podéis abordar cualquier necesidad específica que tengáis de renovación de estos equipos con inteligencia artificial o con Copilot PCs o con desarrollo de inteligencias artificiales. Genial. Muchas gracias. Nada. Mira, hay una pregunta más. La veo. Sí. Vale. Actualizar Windows 10 a Windows 11 para los chips que no son compatibles. El problema, Jesús, no es tanto actualizar de Windows 10 a Windows 11, que siempre hay formas de circunvenirlo, ¿vale? El problema es que hay aplicaciones de Windows 10 que no funcionan en Windows 11. ¿Vale? Y eso es lo que de nuevo Microsoft se le olvida contar. Hay aplicaciones que cuando las llevas a Windows 11 por la arquitectura del sistema operativo no van a funcionar correctamente. Entonces, el bypass que se puede hacer del concepto del TPM, Microsoft dice, y aquí repito lo de dice porque yo no lo he probado aún, que el Windows 11 24H2 no se puede instalar en una máquina que tenga más de 8 años un TPM 1.0. Entonces, si lo que dice Microsoft, y ya te digo que yo tengo pendiente confirmarlo, es que hace unos años con el Windows 11, el 21H2, sí se puede hacer ese bypass. Con las versiones actuales de Windows 11 que tienen Secure Boot, no vas a poder hacer el bypass porque se utilizan instrucciones específicas de procesador, ya no solo es el TPM, que no están incluidos. ¿Qué procesadores son estos? Todos aquellos que tengan pues, más antiguos que la octava generación de Intel, más o menos. ¿Vale? Entonces, va a ser un poco por donde va a ir el tema, de que ya no solo es el TPM, sino que es el uso de instrucciones específicas de Windows 11 24H2 que requieren un hardware que si no lo tienes no te va a permitir la actualización. Pero ya os digo que el problema para vuestras empresas no es tanto pues lo es, ¿vale? Sino que hay aplicaciones que las vas a intentar hacer correr en ese equipo que has actualizado Windows 11 que no van a andar, porque son aplicaciones que estaban hechas para Windows 10. Creo que no hay más preguntas. Vale. Pues encantado. Aquí. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Os vamos a mandar, este webinar va a quedar registrado si queréis volver a verlo y cualquier duda estamos a vuestra disposición y nos vemos en la próxima. Pues gracias a todos y buen fin de semana. Igualmente, José Luis. Adiós. Adiós. Gracias.